Amén. Mis hermanos, muy buenas noches. Hoy estamos nuevamente, mi esposa Camila y su servidor Jorge, aquí para poder entrar a sus hogares y poder tener ese gozo de compartir la palabra con ustedes. Gracias le damos a nuestro Señor que nos permita nuevamente este momento grato de compartir con mi esposa un tema muy precioso, muy bendecido y muy vital en las parejas. Entonces hoy vamos a estar platicando con ustedes, desarrollando el tema de la comunicación en el matrimonio. Pero vamos a principiar dándole honor a quien honor merece, y ese es a nuestro Señor Jesucristo por medio de una oración inicial. Amén, hermana Camila. Sí, hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy es un lindo día que Dios nos da, ¿verdad? Para que podamos darle gloria y honra a Él, ¿verdad? Y todos los que estén ahí unidos con nosotros, o con Él, mejor dicho, ¿verdad? Podamos poner atención a todos estos consejos de la palabra que son bien importantes para nosotros como el matrimonio y todos los que nos rodean, ¿verdad? A veces tenemos conversaciones nosotros con ellos, ¿verdad? Amén. Entonces es bien importante que nosotros realmente miremos esos principios a través de la Biblia, de cómo nosotros debemos realmente conversar, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos ejemplos, algunos principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, pero antes que nada, sean todos bienvenidos, amados del Señor, que Dios me los bendiga y que Dios les favorezca ahí en sus hogares y ahí donde están ustedes atentos a esta palabra, ¿verdad? En el nombre de Jesús, pues todo lo hacemos porque nuestro Dios nos da la oportunidad de un nuevo día más, ¿verdad? Y de estar con Él nuevamente, ¿verdad? Y de que Él nos dé su palabra. Y su palabra es bien preciosa porque su palabra es la que nos cambia, la que nos restaura, la que nos levanta, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, si todos estamos atentos, pues Dios nos va a hablar hoy en esta noche. En el nombre de Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro con reverencia a Dios y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este día, por este momento, por esta hora en el cual tú nos permites, Padre, estar delante de ti, mi Dios amado. Pues hoy, Padre, eres tú el que hablas, no somos nosotros, Señor. Es tu palabra que es viva, es poderosa, es grande, es fiel, mi Dios, y nos alimenta y nos ayuda, Señor. Pues hoy sea tu palabra viva en los corazones de todos aquellos que están hoy unidos a esta línea, a este tiempo, Padre, que te brindamos en servicio a ti, Señor, y predicamos tu palabra porque tú nos permites predicar tu palabra, Señor. Lo hacemos para honra y gloria de tu nombre, Señor, y que para que sea de edificación para todos los hermanos que se ponen a escuchar la palabra de Dios, mi Dios amado, que sea de bendición, que sea de su agrado, Señor, y que seas tú, Padre, enviándoles esa palabra viva, poderosa a sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Voy a conectar la energía. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Hoy vamos a empezar con este tema tan precioso que hoy el Señor nos permite compartir con ustedes, ¿verdad? En esta noche, ¿verdad? Y el tema del día de hoy se llama ¿cuáles son los principios de la comunicación según la Biblia, ¿verdad? Y le estaban hablando a los matrimonios, ¿verdad? Amén. Dice y nos vamos a ir a esa palabra en Mateo 12:34, donde dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces hoy le quiero preguntar yo a mi esposo, ¿qué entiende él o qué me podría decir él de esta palabra que hoy estamos nosotros aquí compartiendo con ustedes, ¿verdad? Yo le quiero hacer una pregunta a él. ¿Qué me puedes hablar tú de esta palabra tan preciosa que Dios nos da hoy en Mateo, ¿verdad? ¿Qué me puedes decir tú en esta noche de esa palabra? Amén. De la abundancia del corazón hablan nuestros labios. Eso quiere decir de todo aquello que yo he cultivado, de todo lo que han sembrado en mí, de todo lo que existe dentro de mí. Eso es lo que hoy voy a proferir.
Si hay un corazón contento, yo voy a proferir palabras de alegría, pensamientos de gozo y de alegría. Pero si en mi corazón estoy pasando por un momento de tristeza, voy a hablar yo palabras de tristeza. Amén. Entonces, de esa manera. Ahora, cuando hablamos sobre la comunicación, es ese diálogo que entablamos nosotros con cualquier persona. Vívidamente, cuando uno llega al hogar, uno se encuentra con su esposa y algo que me han dicho algunas parejas es de que ¿por qué hay una característica de que la mayoría de las mujeres hablan en tonos altos y los hombres se caracterizan por hablar en tonos un poco más bajos? La lógica nos dice de que las mujeres han pasado todo el día con los niños cuando hay niños en el hogar y los han corregido todo el día, pero para estarles corrigiendo hay que estarles repitiendo las cosas al niño y a veces subiéndoles el tono de voz. Entonces cuando uno llega, se acostumbran las damas a ese tipo de diálogo con los hijos, de estar subiéndoles la voz para que hagan caso. Entonces es por eso de que las mujeres, la mayoría, tienen un tono de voz, utilizan un tono de voz más elevado. Máximo cuando son maestras, una dama que ha sido maestra, y hablemos tal vez no de las maestras actuales, que ha cambiado un poquito la figura de la maestra, pero yo me recuerdo de mis maestras, imagínense, hace cuántos años puedo yo a las maestras de hace unos 20, 30 años atrás. Ellas tenían un carácter muy fuerte porque tenían que dominar a todos sus alumnos. Entonces, entonces la característica de una dama maestra es de que toda la vida va a tener un tono de voz elevado. Entonces, una de las respuestas que se ha dado y que tenemos nosotros que comprender a nuestras mujeres, pues cuando llegamos, ellas también nos ven a nosotros como niños también, y por eso tienen sus tonos algo elevados, y uno llega un poco cansado a la casa, y ellas quiere ya, cuando nosotros llegamos, están un poco ya cansadas, pero luego toman un segundo aire, y ellas quieren dialogar con nosotros, pero nosotros somos muy distintos. Nosotros, los varones, no nos gusta dialogar, pero yo recuerdo, y eso me ha pasado a mí, de que cuando yo estoy contigo y estamos ya solos, y tú empiezas a hablar y quieres seguir hablando, quieres seguir dialogando, pero yo estoy cansado, y no sé si les ha pasado a muchos, pero a veces no quieres escuchar. Exacto. Entonces, si tú a veces me has dicho y yo me empiezo a quedar dormido cuando tú quieres platicar, y ese es uno de los grandes errores de la comunicación en las parejas, que el hombre se satura de tanta palabra de las mujeres, y tú a veces yo me voy quedando dormido y tú me despiertas y me dices, no me estás poniendo atención. Yo te digo, bien, y me pasa la prueba que creo que a todos nos han de pasar, de preguntarnos, ¿y qué te estaba hablando? Y ahí es donde nos agarran, porque realmente uno llega saturado, cansado, y no somos los hombres muy dados al diálogo. En cambio, las damas sí tienen eso por naturaleza, de que ellas son dadas al diálogo, y por eso cuando quedan en la casa, ellas son las que dirigen a nuestros hijos, ellas son las que forman a nuestros hijos por todo ese don que Dios les ha dado. La formación de los hijos se lleva mucho porcentual de las mamás, mientras que el hombre solo es el ejemplo, pero el ejemplo de pocas palabras, de que él dirige con el ejemplo y forma con el ejemplo, mientras que las damas forman con sus palabras y guían a nuestros hijos por medio de las palabras. Pero el diálogo o la comunicación en el hogar es bien vital. Amén. Y cuando nosotros hablamos, muchas veces no utilizamos una buena comunicación. Si nosotros nos vamos a Génesis. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ahí dice, ¿cuáles son? Dice ahí, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Es de cómo esté mi corazón, ¿verdad? Cómo está mi corazón realmente para tener yo una buena conversación, ¿verdad? Mi corazón. ¿Cómo crees tú que un corazón que esté bien va a dar una buena respuesta a la conversación, ¿verdad que sí?
Exacto. Pero cuando un corazón está contaminado, está amargado, ¿será que puede tener una buena conversación con su No, definitivamente no, cónyuge? no es así. Y esos son los errores de la comunicación en el hogar, porque Ujú. cuando nosotros hablamos como pareja, queremos ganar. O sea, yo quiero ganar con lo que yo digo y la otra contraparte quiere ganar con lo que ella dice, ¿va? Mientras que realmente la comunicación no fue formada para eso. Si La no fue para comunicación, edificar. eso, fíjate que la comunicación, si tú te das cuenta y nos vamos hasta Génesis, la palabra fue dada para crear. Ujú. Y en la pareja tenemos que comunicarnos para formar. Subir la palabra. Amén. Ujú. Entonces, eso es lo efectivo, lo bueno de la comunicación y el diálogo. Tenemos que platicar para formar algo, no para contradecirnos, no para que yo gane con mi argumento, ni que tú ganes poniéndole más argumentos a tu punto de vista, sino no, es para que congeniemos, es para que nos comprendamos y le demos forma a algo. Eh, Dios puso a Adán y a Eva en el paraíso y les dio la comunicación para que formaran todo, para que le dieran nombre a todos los animalitos, para que fueran los administradores y que ellos se comunicaran. Ujú. ¿Por qué se rompe la comunicación en el hogar? ¿Por qué perdemos ese equilibrio y esa armonía? Por un corazón que no tiene a Dios en su corazón, pienso yo, y no tiene temor de Dios y está totalmente desubicado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es cuando dejamos entrar cosas que no son de Dios. Ujú. Allá en el Edén estaba Eva y Adán y ellos dejaron entrar algo que no venía de Dios, Ujú. que eran ideas, preceptos y conceptos de la serpiente. Y Ujú. no venían de Dios. Entonces ahí fue cuando se rompió la comunicación, cuando se rompió la comunicación con Dios, el trato directo con Dios. Dios vino y ellos se escondieron. Ujú. ¿Pero por qué? Se perdió ahí la verdadera comunicación. Y empezó la justificación del hombre a echarle la culpa a su pareja. Amén. Ujú. Entonces, eso es lo importante, que tener un principio importante de la comunicación es sirve para crear. Pero actualmente muchas parejas no conocen ese principio y utilizan la comunicación Como para atacarse, o ataca. el hablar, ¿verdad? Es como Exacto. para yo le voy a decir las peores palabras y ahora Pero ¿por qué? Por lo que tú dijiste, por lo que ¿no? hay en el corazón de cada Por la uno de abundancia del nosotros. corazón. Amén. Ajá. Y aquí vamos a leer una anécdota, ¿verdad? En esta palabra dice, en la ventana de la tienda de la taxidermista, dice, había una perca, dice, americana. ¿Qué es una perca americana? Es un pez con boca grande, con un letrero bajo, dice, que decía, si me hubiese quedado con la boca cerrada, no estaría aquí. Pero Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces dice, esta afirmación resume lo que son las relaciones. El 7% de la comunicación está en el contenido, dice, el 38% en el tono de voz y el 55% en las señales no verbales, como la expresión facial, tu forma de sentarte y lo que hace con las manos, ¿verdad? O lo escrito, dice, o la escritura, dice. Afirma, si no te preocupan los sentimientos de los demás, eso se verá reflejado en tu forma de hablar. Si deliberadamente llenamos nuestros corazones con amor, respeto, eso se manifestará al hablar. Salomón escribió la respuesta suave aplacará la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y ese es Proverbios 15:1. Amén. Entonces Salomón aquí nos habla bien sabiamente. Dice, la respuesta sabia aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y por eso es que nosotros, a veces, y dice, ahí está cómo es que nosotros muchas veces también nos expresamos, ¿verdad? Y las facciones y cómo nosotros actuamos, ¿verdad? Eso se refleja, ¿verdad? Entonces,
podemos hacer enojar a la persona que nos está mirando, ¿verdad? Con la conversación o con la comunicación que tenemos con ella. Nos está dando ese ejemplo ahí, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios, ¿verdad? Por nuestras reacciones, por nuestras acciones, la gente, podemos hacer enojar a la gente con que estamos conversando también, ¿verdad? Amén. Entonces, por eso Salomón dice, la respuesta sabia aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de cómo nosotros hablamos, ¿verdad? Porque ahí dice que de lo que haya en nuestro corazón, todo eso va a salir, ¿verdad? De nosotros, y hasta se va a mostrar en nuestro rostro, en nuestras manos, y entonces vamos a hacer que las demás personas, ¿verdad? También se molesten por lo que decimos. Amén. Amén. Entonces dice, el escritor Rob Flo subraya 2 principios. Van a cambiar su actitud y a sanar su matrimonio. Amén. Y aquí viene el primer principio de la primera reacción, ¿verdad? Amén. Entonces, ese principio es muy importante, cómo reaccionamos nosotros cuando tenemos una conversación, ¿verdad? El curso que siga cualquier conflicto, dice, viene determinado por cómo reaccionamos nosotros. El que responde, dice, no el que inicia, dice. Cuando los fariseos, dice, le hacían preguntas a Jesús, y aquí viene algo muy precioso que es a través de la palabra de Dios, que nos dice, ¿verdad?, cómo Jesús tuvo conversaciones o tuvo con los fariseos, ¿verdad? Y los fariseos, ¿qué trataban? Los fariseos trataban de ¿qué? De hacerle todo imposible a Jesús, ¿verdad? Con sus palabras, ¿verdad? Y querían ofenderlo, querían lastimarlo, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, dice, Jesús normalmente era para pillarlo, dice aquí, pero puesto que él tenía el poder de determinar la dirección de la conversación, dice, no pudieron atraparlo. Así que, admirados de su respuesta, se callaron. Amén. Entonces, qué precioso, ¿verdad? Porque el Señor sabía conversar, y ahí tenemos el ejemplo de la palabra, ¿verdad? Que el mismo Jesús, él les dejaba callados a los fariseos por su forma de hablar, ¿verdad? Por su forma de decir las cosas, ¿verdad? Él siempre que hablaba bien precioso, ¿verdad? Porque era el mismo Jesús el que estaba hablando. Y él, aquí hoy en este tema, nos dan el ejemplo a través de la palabra de que Jesús fue uno de los ejemplos, ¿verdad? A seguir para que nosotros hoy tengamos esas buenas conversaciones, ¿verdad? Amén. Porque la buena respuesta aplaca la ira, ¿verdad? Y el Señor les sabía responder a los fariseos, y los fariseos se quedaban callados. Amén. Cuando el Señor les respondía. Y en Lucas 20:26 dice, y no pudieron, dice, sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillado de su respuesta, callaron. Y era lo que yo les decía. Amén. Miren cómo el ejemplo de Jesús tenía muy, muy buenas conversaciones con los fariseos, y los fariseos que trataban, y así hoy en día podemos poner en el ejemplo en el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio a veces no hay muy buena comunicación, no hay una buena conversación, siempre se termina discutiendo, siempre se termina enojados, airados, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Porque no sabemos tener una buena comunicación, a veces porque no tenemos el tiempo, a veces porque no sabemos escuchar, porque ahí hay otro versículo más adelante donde dice que nuestros oídos tienen que estar bien conectados con nuestra boca para poder tener una muy buena comunicación, y a veces no la tenemos. ¿Por qué razón? Porque no sabemos oír bien, ¿verdad? Amén. No podemos oír bien y no conectamos nuestras palabras a nuestro oído. Amén. Entonces escuchamos mal, y por eso es que hay malas reacciones, ¿verdad? Cuando tenemos una conversación con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, porque no sabemos oír, no sabemos escuchar. Pero miren, nuestro Señor, regreso a nuestro Señor Jesús, Él tenía muy, muy bien abiertos sus oídos, porque Él sabía cómo callar a los fariseos, y los fariseos le tiraban palabra, y palabra perversa le tiraban al Señor, no nada de que palabra bonita, ¿va? Era una palabra que lo acusaba, que lo trataban de destruirlo a través de sus palabras. Pero Jesús dice, ¿qué dice ahí en Lucas? Dice que los mandó a callar. En Lucas 20:26 dice que los mandó a callar, ¿verdad? Con sus palabras. Y también tenemos el ejemplo de las parábolas, ¿verdad? El Señor, cómo hablaba en las
en las parábolas con tanta sabiduría, ¿verdad? Entonces, el principio de la comunicación bíblica es el principio del contacto físico también, ¿verdad? ¿Men? Permíteme, solamente para ampliar un poquito el principio de la primera reacción. Ajá. Esto nos dice que cuando se empieza una comunicación, depende mucho de la forma en que uno va a responder. Amén. Porque También. puede ser que la persona te trate con mucho cariño, y si tú no tienes la sabiduría para contestar de esa manera, vas a descomponer la comunicación. Sí, mi amor, y por eso habla de las reacciones y las acciones que nosotros figuramos con nuestro rostro, con cuando hablamos. Ajá. Entonces todo depende de la respuesta. Uh-huh. Porque si el otro te va a atacar, y como lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, que lo querían atacar, lo querían hacer sentir mal y que uh-huh. se viera mal ante los demás, pero no lo lograban. ¿Por qué? Porque el Señor conocía y le respondía de esa manera. Dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Amén. Eso quiere decir que cualquier comunicación se va a mantener controlada por la manera en que uno responde. Por eso este principio, según Rob Flow, es el principio de la primera reacción. De las reacciones que tenemos es nosotros. Como yo voy a reaccionar. Voy a responder al diálogo que me están lanzando. Ajá. O sea, depende del que va a responder. Amén. Si lo descompone o si lo aplaca y lo lleva por un buen camino. Amén. Como lo hace nuestro Señor, que decía que se maravillaban de la respuesta. Amén. Y todos se quedaban callados porque no podían contradecir la sabiduría de nuestro Señor. O sea que hay que responder sabiamente, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Por eso es que tenemos que tener bien abierto nuestro oído, dice, porque tenemos que aprender a oír bien para poder hablar. Amén. 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 ¿Sigues tú? Hay un principio que, según este Rob Flow, contacto físico. Nos platica y nos habla sobre el principio del contacto físico. Hay veces que vamos a tomar nosotros un tema muy, muy delicado, tal vez, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es bueno, mejor dar una pequeña Agarrarnos caricia. De la mano. Dar una pequeña caricia, a que haya un contacto físico. Amén. Como para preparar, suavizar el terreno y poder lograr hacer que esa comunicación sea soportable. Pues. Por ejemplo, si voy a hacer alguna confesión que yo cometí algún error, y fíjate que me metí en una deuda, o fíjate que choqué el carro, entonces mejor que haya un contacto físico, que se siente, que haya una sensación ahí de sentimiento, uh-huh, para preparar el corazón de la persona con la que estoy platicando. Amén. Bien, en este caso es mi esposa. Amén. Entonces, vamos a leer en Proverbios 15:23. Vamos a ver que estamos en Proverbios 15:23. Dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. O sea, es decir, yo preparo el momento oportuno. Amén. Tomo de la mano ese contacto físico y preparo el ambiente para dar esa información que voy a dar, o la noticia que voy a dar. Amén. Porque no sabemos cómo va a reaccionar, ¿verdad?, la otra persona. Amén. Correcto. Ahora vienen los 3 principios de la comunicación que deberíamos El principio del saber discernir el buen momento para poder hablar. Amén. Yo creo que tenemos que preparar el ambiente y tiene que ser un buen momento. Y aquí nos dan que dice que el esposo y la esposa no deben de hablar cuando están los niños ahí corriendo, cuando los niños están ahí cerca de nosotros, sino que nosotros debemos de buscar un tiempo propicio, un tiempo adecuado, ¿verdad?, para poder hablar todos esos temas, ¿verdad?, que muchas veces tenemos que comunicarnos en la pareja, y dice que también lo debemos de hacer con un corazón lleno de amor, ¿verdad? Amén. Porque cuando nosotros conversemos, dice que nuestro corazón tiene que estar muy lleno de amor para que podamos tener una buena comunicación, una buena conversación. Amén. Y aquí nos dice el doctor Jaime Dobson,
Dice, el amor aparece cuando una esposa y un esposo se olvidan de cómo deben hablarse, dice, el uno al otro, dice, pero es igualmente importante decir las palabras adecuadas en el momento adecuado. Si hay algo que tiene que discutir con su cónyuge, dice, espere a que estén los niños, que no estén los niños alrededor, no lo saque a la hora de la cena, dice, cuando todos están cansados y alterados, dice, cuando están todos vienen de trabajar, dice, y vienen un poco cansados, ¿verdad? Amén. Entonces dice que no debemos nosotros en esos momentos, ¿verdad? No es muy adecuado tener una conversación, amén. Yo creo que aquí hay un consejo muy precioso, muy lindo, ¿verdad? Porque ya todos vienen estresados del trabajo, vienen cansados, ¿verdad? Y lo único que quieren es comer, descansar nuestros esposos, ¿verdad? Entonces no es muy adecuado tener una conversación en ese tiempo, ¿verdad? Sino tenemos que buscar el tiempo, un tiempo preciso, un momento especial, ¿verdad? Y tener un buen contacto físico, tener un tiempo especial para poder tener esa conversación, ¿verdad? Amén. Para que todo salga bien, ¿verdad? Amén. Y dice, acá nos dice, apaga, y también dice que no tiene que haber una televisión prendida, porque más seguro va a ser que si usted tiene la televisión prendida, no va a haber una buena conversación. ¿Por qué razón? Porque usted le va a estar poniendo atención a la televisión y le va a estar poniendo atención, no le va a estar poniendo atención al diálogo que están teniendo, ¿verdad? Con su cónyuge, ¿verdad? Entonces es bien importante también el teléfono. Ahora en estos tiempos no hay una buena comunicación porque a veces estamos ocupados en las ocupaciones de todos los días, de todas las cosas, ¿verdad? Y a veces hasta el teléfono, ¿verdad? Lo mantenemos, el teléfono, ya muchos se mantienen usándolo de una manera adecuada, otros, pero eso no es lo importante. A veces no se puede poner atención cuando se está viendo el teléfono, cuando se está viendo la televisión, cuando está distraído uno en otras cosas, no se puede tener una muy buena comunicación, ¿sí? No se puede tener una muy buena comunicación, ¿verdad? Porque a veces, miren, hoy en día ustedes miran a una familia sentada en la sala. Yo he visto, por ejemplo, en la televisión, ¿verdad? He visto a la familia sentada y a veces todos están con su teléfono, o en las familias, en los hogares de hoy en día, ¿va? Y cada uno está con su teléfono, ya por la noche todos están, pero no hay una buena conversación, no hay una buena, por lo mismo, ¿verdad? No hay conversaciones, casi ya no se sabe nada, ¿no? Por eso es que hoy todo eso se está perdiendo, esos principios se están perdiendo en la familia, porque no hay una buena comunicación, ni con Dios, ni con la familia, y todo eso se está perdiendo hoy en día por lo mismo, ¿verdad? Entonces es bien importante estos consejos que hoy están transmitiendo el Señor a través de nuestros labios, ¿verdad? Amén. Porque esos consejos, yo leyendo este tema, también dice que tenemos que tener un buen tiempo con Dios y conversar con Dios, pero también le tenemos que enseñar a nuestro esposo, a nuestros hijos, si en algún caso nuestro esposo no está, ¿verdad?, en el camino del Señor, ¿verdad? Y como iglesia sabemos, ¿verdad?, que algunas hermanas solo van sus esposos, solo van ellas, sus esposos no van, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener también ese principio o esa conversación con ellos, de enseñarles, ¿verdad? Tener una comunicación también con Dios, con nuestro Padre Celestial, y con el matrimonio también son importantes los hijos, ¿verdad? Amén. Tener una buena comunicación con los hijos, enseñarles una buena comunicación, porque ellos también son parte de nuestro matrimonio, amén. Pero sobre todo nosotros como matrimonio, ¿verdad? Amén. También es importante que tengamos esa comunicación. Amén, porque a veces hay muchos problemas en el matrimonio por la falta de comunicación. Ay, mira, ¿te recuerdas que por otro lado yo me enteré de que mi esposo estaba tomando las decisiones de hacer tal cosa, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces viene la esposa y se molesta porque ¿por qué lo supieron otras personas y yo no lo supe? Y entonces ya viene, ¿por qué? Por no tener una muy buena comunicación, ¿verdad? Es bien importante tener una muy buena comunicación con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, ¿verdad? Amén. Tanto el uno como el otro, ¿verdad? Para que podamos vivir en sabia sabiduría conforme a Dios. Amén.
Entonces eso es bien importante. Y dice el principio número 2 es el principio de de verificar. Amén. Nosotros tenemos que verificar, amén. Escuchar las palabras de los sabios y aplicarla a tu corazón, a mi sabiduría. Proverbios 22:17 dice, escucha las palabras de los sabios y aplícalas a tu corazón y a mi sabiduría. Entonces, yo creo que tenemos que tener la suficiente sabiduría, ¿verdad? Amén. Y esa es la que Dios quiere, esa sabiduría, y es de esas palabras quiere que Dios que nosotros tengamos, ¿verdad? En nuestro corazón, amén. El buen entendimiento se incrementa, dice, con la conversación. ¿No te ha pasado nunca que has dicho algo a tu cónyuge y él ha entendido algo totalmente diferente? A veces por no ponerle atención a las conversaciones, muchas veces pensamos cosas diferentes, ¿verdad? De las conversaciones que nos están diciendo, ¿verdad? Amén. Entonces, amén. Y dice, cuando expresamos una idea, responde con algo como lo que quieres. ¿Qué quieres decir, va? ¿Qué me quieres decir con esto, verdad? Porque no hemos puesto atención a la conversación que nos están transmitiendo. Amén. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Estás diciendo qué? Luego expresa con tus palabras lo que crees haber oído. Y muchas veces expresamos con nuestras propias palabras lo que creemos haber oído. Era lo que decía mi esposo, ¿verdad? Muchas veces yo vengo cansado, me acuesto y mi esposa me habla y ni siquiera atención, ¿verdad? Ni siquiera atención le pongo, ¿verdad? Que sí, amén. Entonces ahí hay una mala conversación, amén. Yo estoy conversando en el momento no adecuado, ¿verdad? Que sí, amén. No adecuado porque mi esposo viene cansado y él lo que quiere es descansar porque viene del trabajo, ¿verdad? Entonces, pero siempre se debe tener un tiempo especial para conversar los esposos. Amén. Tenemos que tener un tiempo para conversar. Amén. ¿Qué dices tú de esto, mi amor? ¿Qué piensas tú de esto? El principio de verificar. Ajá. Sí, ahí es donde empiezan los malos entendidos, porque uno dice una cosa, pero se puede interpretar otra. Amén. Entonces, por eso dice que es necesario que verifiquemos. Tú quieres que lo que me estás diciendo es esto. No, yo no te estoy diciendo eso. Entonces se aclaran las situaciones y se verifica lo que uno quiere dar a entender, ¿verdad? Amén. Porque dice que nosotros a veces no hablamos muy bien, nosotros nos expresamos bien, pero no nos entendemos, ¿verdad? No oímos bien. Que no tengan la misma conversación ambos, ¿verdad? Yo me recuerdo de mi papá cuando mi papá ya estaba muy, muy grande y él perdió el oído. Entonces mi papá se ponía a ver las películas y él me las explicaba a mí, pero yo sí oía, pero todo lo que me decía mi papá nada que ver, pues, porque como él no oía, sino que solo miraba lo que hacían los actores y él me transmitía a mí todo lo que él estaba entendiendo y me le quedaba viendo solo le decía que sí, pues, porque no me iba a entender porque él no escuchaba, pero más o menos así pasa en los matrimonios. Uno habla y quiere defender su postura. Y no es entendido. Entonces, por eso dice que es necesario que uno verifique. Mira, lo que me quisiste dar a entender es esto. Y ya cuando aclaramos el punto, qué bien. Por eso dice en Proverbios 22:17, escucha las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Es bien importante que nosotros nos entendamos cuando estamos hablando. Amén. Eso es bien importante. Y en tercer lugar, el principio de la oración, ¿verdad? Amén. Y era lo que yo les dije ya un poquito al principio. Y dice, este es el más importante porque Dios es la tercera parte de un matrimonio que quiere funcionar. Dice, más vale prevenir que curar, o se previene con el hábito de orar juntos, dice. Dicen muchos fracasan porque esperan hasta el momento de la batalla. Amén. Otros triunfan, dice, porque han ganado la victoria en sus rodillas, dice. Anteriormente, dice, prepárate para las batallas y peleas en tus rodillas antes que se presenten, dice. Amén. ¿Qué me puedes decir tú de este otro principio, mi amor? Ese es el principio con el cual es el tercero y que culminamos en nosotros los principios que estamos hablando. Al inicio yo te dije de que la comunicación Dios la creó. Él nos dio el ejemplo. O sea, Él
creó el universo y todo por medio del poder de su palabra. Amén. Las palabras de nosotros tienen ese poder, el poder de herir o el poder de dar bendecir. vida o de bendecir. Nosotros, cuando Adán y Eva se llevaban muy bien, pero ellos permitieron que entrara el pecado por medio de la serpiente y quebró la buena comunicación. Y desde ahí empezaron las dificultades maritales, porque cuando ya el Señor les pidió cuentas, Adán le echaba la culpa, se justificaba con Eva, y Eva se justificaba con la serpiente, y se perdió todo. Los hogares actualmente, cuando se rompe la comunicación, es porque se ha permitido que entre esa serpiente de alguna manera. Se ha permitido de alguna manera el pecado. Cuando hablamos de pecado, no entra a nuestro corazón. Exacto, entonces nos quiebra, ya no nos comprendemos porque permitimos que entraran otras cosas que no vienen de Dios. Entonces es necesario reconciliarnos nuevamente con nuestro Señor por medio de la oración. La oración, cuando oramos, es cuando el Señor nos va transformando, ¿verdad? Y cuando oímos la palabra de Dios. Amén. Y cuando nosotros tenemos una relación preciosa con Dios, amén, nosotros podemos ver cómo los matrimonios, ¿verdad?, van siendo cambiados, restaurados por el poder del Señor, ¿verdad? Y dice, como hemos hablado en otros temas anteriores, ¿verdad?, que el primero que tiene que estar en nuestro corazón es Dios para que podamos tener una buena conversación, ¿verdad? Porque si hay un corazón lleno de odio, lleno de amargura, dicen que una mujer amargada, dice que amarga todo lo que está a su alrededor y sus palabras son como espadas, ¿verdad? Que lastiman, que golpean, ¿verdad? Igualmente un hombre amargado, ¿verdad? Puede lastimar a su esposa con las palabras, porque hay un dicho que dice, mejor me hubieran dado dice, ¿verdad?, y no me hubieran dicho esa palabra tan pesada, ¿verdad? He oído yo la expresión de muchas esposas, ¿verdad? Entonces es bien importante el temor a Dios y que siempre ese principio, el tercer principio de la oración es bien importante en el matrimonio. ¿Por qué ese principio? Porque cuando nosotros tenemos una relación con Dios, es Dios el que nos va capacitando cada día, cada uno de nosotros, porque miren, nadie nos entregó un manual de cómo iba a ser nuestro matrimonio, ¿verdad?, de cómo iba a funcionar, cómo iba a estar, ¿verdad? Amén. No, nadie. Entonces, pero Dios nos enseña a través de su palabra, amén. Y teniendo una relación a través de la oración con Él, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una muy buena relación juntos como esposos, amén, para que todo ese ambiente, toda esa palabrería mala que hay en el matrimonio, muchas veces que eso suele darse mucho en los matrimonios, la mala respuesta, ¿verdad? Que muchas veces sale de nuestro corazón, ¿verdad? Porque no tenemos la suficiente sabiduría para poder responder a las palabras o a las conversaciones que muchas veces entablamos tanto la esposa como el esposo, ¿verdad? Se han venido dando, ¿verdad? Pero ¿por qué nos dan el tercer principio? Es el último principio donde dice la oración, qué importante es, ¿verdad? Amén. Y yo siempre lo digo, ¿verdad? La oración es capaz de hacer cosas bien preciosas en nuestro matrimonio y por eso es que juntos ahí nos dan como ejemplo, ¿verdad? Ya por último, que nosotros debemos de aprender a leer la Biblia juntamente con nuestros hijos, con nuestro esposo y apartar un tiempo especial, ¿verdad?, para poderlo hacer, ¿verdad? Yo recuerdo que hace algunos días nosotros, tal vez no leemos la Biblia, pero sí nos reunimos un jueves que no pudimos porque se nos surgió un pequeño problema con una de nuestras hijas, ¿verdad? Y tuvimos que ¿cómo se llama? Unirnos como familia, ¿verdad? Y empezar a hablar y a tratar esa situación, ¿verdad? Porque nosotros en la vida matrimonial también tenemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestros hijos a veces se enfrentan a situaciones difíciles también en el matrimonio y nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? A través de la palabra también. Y Dios nos enseña, ¿verdad?, cómo debemos de conversar con nuestros hijos. Ahí está todo en la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso es bien importante que el matrimonio siempre ponga a Dios en primer lugar en su matrimonio, ¿verdad? Amén. Eso es bien importante porque Dios es el que va a hacer todo posible en nuestra vida. Ni en nuestras fuerzas nada vamos a poder hacer, ¿verdad? Amén. Entonces, eso es la palabra que les traíamos el día de hoy, mis hermanos, y sabemos que las batallas y las peleas, dice que doblando nuestras rodillas es como realmente, ¿verdad?, se van de nuestro hogar, ¿verdad? Orándole al Señor y teniendo ese tiempo de la palabra, leer un versículo de la Biblia
en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, ¿verdad? Porque ya somos un núcleo, es una familia ahí, ¿verdad? Que tiene que aprender a vivir conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Con el temor de Dios, ¿verdad? Amén. Y muchas veces eso no se hace, a veces nos olvidamos de eso, ¿verdad? Y eso es bien importante en nuestra vida. Ahí hay unas parejas jóvenes, ¿verdad? Ya, ahí miro yo que a veces, bueno, nosotros conocimos a los niños ahí a pequeñitos, ¿verdad? Y voy a cambiar un poquito el tema, ¿verdad? Y hay unas parejas jóvenes que yo creo que esto es bien importante para ellos también, ¿verdad? Los matrimonios jóvenes que están empezando a tener a sus niños, a sus hijos, ¿verdad? Es bien importante que los guíen por el camino del Señor, y por eso hoy les hablamos de ese principio de la oración. Es bien importante porque es tener una relación con Dios, es venir a agarrar y decir qué me dice a mí, cómo quiere Dios que yo ore, cómo quiere Dios que yo esté conversando también con Él, ¿va? Porque tenemos que tener una buena comunicación con Dios, como tenemos que tener una buena comunicación con los hijos, una buena comunicación con nuestro cónyuge también. Amén. Y eso es importante, hermanos. Amén. Entonces les dejo con esto, ¿verdad? Y le dejo el tiempo a mi esposo. Amén. Amén. Gloria a Dios, Camila. Tenemos más de 30 años de estar unidos con Cami, y ya las experiencias vividas como pareja ya nos dan cierta ventaja o cierta madurez como matrimonio. Entonces tenemos parejas bien jovencitos que se acaban de unir, y queremos que se cimienten esos principios para mantener una buena comunicación, para que crean de crear en sus hogares cosas buenas en el Señor. No se separen nunca de las manos de Dios, para que cuando lleguen a 15, 20 años se maneje siempre una buena comunicación. Amén. Cuando nos separamos de las manos de Dios, entonces permitimos que entren cosas raras al matrimonio, y entonces hay un rompimiento en la buena comunicación, y empezamos solo a hablar, empezamos a que nos crezcan los egos, y cuando existe esa comunicación es solo para defender cada uno su punto de vista, y ahí no se va a llegar a ningún lado. Ahí no está el Señor. El Señor está en la armonía, en el equilibrio de un hogar, y solamente lo vamos a mantener una buena comunicación si nos mantenemos unidos de las manos de Dios por medio de la oración. Amén. De ahí vienen los niños, y hay que ir metiendo al núcleo de la oración con los niños, y para que siempre se mantenga algo bien bonito en nuestros hogares. Mis hermanos, que la paz de Dios que hay en el corazón de cada uno de ustedes, que cuando platiquen sean esas pláticas llenas de armonía, y que lleguen a un feliz término, y no que cuando empiece la plática es como el fosforito que está regado combustible por todos lados y se inicien las llamaradas. No. Pidámosle a Dios en oración, y ahorita nos vamos a despedir en palabra de oración. Amén. Para que Él escuche, Él nos guíe, y como hacía el Señor, la comunicación va a depender de la forma en que respondamos. Nos llega el momento de responder, y de la manera en que nosotros vayamos, esa sabiduría que tengamos para responder, ahí es donde vamos a ir alineando el final de la comunicación. Amén. Entonces, mi amada Camila. Sí, y como por último punto les dejo Proverbios 22:17. Hermanos, y esto es la palabra del Señor, está en la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí estaba, mi amor, déjalo. Aquí está. Sí. Que dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, dice, y aplícalas a tu corazón y a mi sabiduría, dice. Amén. Entonces les dejo como conclusión este versículo de la palabra, ¿verdad? Para que lo pongamos nosotros por obra, ¿verdad? Porque la palabra es bien bella, la palabra nos habla de tantas maneras, ¿verdad? Y que a veces me quedo asombrada de lo que Dios nos dejó tan precioso. Amén. Entonces Dios nos dejó su herencia, y es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y es una herencia tan linda que su palabra nos dejó Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, y solo inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, dice, aplícalas a tu corazón y a la sabiduría, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos a terminar este tiempo con ustedes, y que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor,
por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de poder estar este tiempo contigo, Padre, todos unidos como matrimonio, Señor. Estamos, Padre, necesitados de ti. Nos unimos a ti, Señor, porque tú ya conoces y pesas nuestro corazón, Señor, y sabes qué necesidad tenemos nosotros, qué necesidad tiene cada matrimonio en su hogar, Señor. Nos enfrentamos a muchas situaciones, Padre Santo, en las cuales te pedimos que tú seas, Señor, el que tomes el control de cada una de esas necesidades, Padre, en las cuales se encuentran mis hermanos, mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy venimos orando con toda autoridad que tú nos has dado de ser tus hijos, Padre, y que creemos en ti, mi Dios amado. Hoy, Padre, te pedimos que nos aumentes la fe, Señor, para poder orar con toda autoridad y poder reprender todo estorbo, Padre, que esté estorbando la vida de cada uno de nosotros como esposos, Señor. Tú conoces qué problema, qué situación hay en cada matrimonio, Señor, y hoy vengo orando por ellos y que seas tú el que hoy les visite, Señor, el que seas tú el que ellos te llamen, Padre, que ellos te anhelen, Padre, en su corazón, para que tú les puedas auxiliar, para que tú les puedas ministrar, Señor, en esta hora, oh Dios amado. Cualquier situación que ellos estén viviendo, Señor, tú la conoces, Padre, y hoy en el nombre de Jesús las elevamos hasta el tercer cielo y te pedimos que seas tú ese Padre que ponga la mano poderosa y su poder descienda sobre ellos, Señor, y su presencia limpie, sane, restaure, Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, porque eres tú, Padre, el que limpias, el que sana, Señor, el que liberta, Señor, el que hace posible todas las cosas en la vida de sus hijos, Señor. Y hoy, Padre, mecemos esos matrimonios delante de ti, Señor, y que cada uno de ellos te invite, Señor, a su corazón, Señor, para que tú puedas hacer cosas grandes, Padre, en ellos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, que la paz, el gozo y sobre todo la sabiduría, Padre, entra en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, y esas palabras blandas, Señor, que muchas veces tú utilizaste, Señor, y nos las dejaste de ejemplo para que hoy nosotros las tomemos, Señor, y las pongamos por obra, oh Dios amado. Te damos gracias en esta noche. Bendice a cada uno de los matrimonios, Padre, en el nombre de Jesús, así como prospera su alma, así también esa prosperidad material y espiritual, Señor, reina en cada uno de nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga.